Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta aquí transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Nuestra casa Cuatro Vientos le da la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión especial. Ya sabe usted, los miércoles son de diálogos, son de conversación, son de intercambio de ideas, a veces debate, claro que sí. Y lo que estamos ahora invitándolos es a que se quede durante cuando menos una hora en este espacio de libertad periodística en Internet. El día de hoy, como siempre los miércoles, pues nos está acompañando nuestro estimado amigo, colaborador de Cuatro Vientos de muchos años y, bueno, también doctor en estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California, Armando Duarte Moller. ¿Qué tal, Armando? Bienvenido de nueva cuenta. Gracias, buenas tardes al auditorio. Y bueno, pues el día de hoy, amigos y amigas, el tema pues es muy interesante. Fin de sexenio, inicio, cambio de régimen. Y para esto, para presentar más ampliamente el programa, Olga Aragón, nuestra coordinadora editorial. Buenas tardes, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Buenas tardes, Javier, Armando. Pues bienvenido aquí a Diálogos TV con Cuatro Vientos. Sí, es el fin del sexenio y para muchos es el cambio del régimen, de un régimen de privilegios, de un régimen de corrupción, de un régimen en el que, según la oferta hecha por Morena y por su máximo líder, que ahora será presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, implica una transformación muy importante que él le ha llamado la cuarta transformación y que la ha definido como la separación de los poderes económicos del poder político, el rescate de la soberanía de la presidencia de la República y fundamentalmente el eje principal que ha definido siempre, el combate a la corrupción, porque lo ubica como la base, ¿verdad?, de todos los problemas que padecemos en la actualidad, desde el hambre de millones de mexicanos, la falta de oportunidades para una gran cantidad de jóvenes y de ciudadanos en general, y bueno, también por supuesto como uno de los factores fundamentales de los problemas de inseguridad, de violencia, de criminalidad que vivimos en el país. Pero este cambio, Armando, implica riesgos, desafíos, implica también una capacidad política, ¿verdad?, de quienes vayan a gobernar para estar equilibrando situaciones, que no se nos vaya a caer la economía, que se logre cumplir con las demandas hechas a la población, que no nos vayan a meter una zancadilla política, pero también por parte de la población, así se ha expresado, temores que luego las confirma López Obrador, de que las fuerzas de políticas y económicas se ven ahora desplazadas con la pérdida del gobierno, intenten desestabilizar al país. Este es el panorama al que entramos en un momento histórico que nos ha tocado vivir a los mexicanos, a ustedes, a nosotros, que para muchos es, para todos en realidad, absolutamente nuevo. Para los mexicanos de hoy en día es algo totalmente nuevo. Nunca antes una fuerza de centro izquierda había logrado el poder en México. Bueno, decimos el gobierno, porque también hay quien dice se ganó la presidencia, se ganó el gobierno, pero no se ha ganado el poder. Ese es el tema, nada más ni nada menos. Algo amplio, profundo, interesante. Sí, quisiera yo comentar de inicio que una gran cantidad de ciudadanos mexicanos esperan con mucha esperanza este cambio de gobierno. Por las expectativas que se generaron durante la campaña, las promesas que estuvieron involucradas, el programa que se nos ofreció por parte de quien resultó triunfador en la elección, y que implica efectivamente un cambio de paradigma, un cambio de manera de enfrentar los retos y las necesidades del país. Desde el combate a la pobreza, es decir, el mejoramiento de la situación socioeconómica de grandes sectores de la población mexicana, hasta el reto de lograr un crecimiento económico que permita a nuestro país, digamos que avanzar en la solución
de la problemática que tenemos, incluido el tema de la corrupción, de la inseguridad, etcétera, etcétera. Y esta expectativa y esta esperanza de mucha gente, estaba yo escuchando hoy por la mañana algunas valoraciones que se hacen respecto de el respaldo con el que llega Andrés Manuel a la presidencia. Y bueno, hay diferencias entre unos y otros, pero hay quienes, el menos habla de 55-57% de aprobación, y el que más habla de cerca del 70%, ¿no? Hay una diferencia bastante en las encuestas. Considerable, pero me imagino que tiene que ver con la manera como se hace la encuesta y cómo se pregunta y todo lo demás. Lo cierto es que hay un respaldo mayoritario al nuevo presidente y hay, en consecuencia, una gran esperanza. Sin embargo, hay quienes señalan que no todo es miel sobre hojuelas, lo mencionabas tú hace un momento, ¿no? Y es que todo cambio implica un sacudimiento de la situación prevaleciente y evidentemente hay quienes en un momento dado se sienten afectados por estos cambios. Y en esta circunstancia específica, quienes están sintiendo afectados son precisamente aquellos que tienen el poder económico y que detentaron durante mucho tiempo el poder político y de alguna manera conservan parte de ese poder político, nada despreciable. Y entonces, pues hay reacciones, evidentemente hay reacciones ante estos cambios, y si estos cambios que se anuncian se profundizan o hay quienes plantean la necesidad de ir más allá, pues evidentemente que la resistencia es mayor. Y aquí lo que tenemos es precisamente un panorama en el que, digamos, está la parte positiva de la esperanza en que las cosas cambien y cambien para bien, y por otra parte, hasta dónde pueden estos grupos que detentan poder económico y poder político y que van a verse desplazados, ¿verdad? En su posición como consecuencia precisamente de ese cambio, bueno, hasta dónde pueden llegar para tratar de evitar que resulten afectados. Porque miren, este no es un juego en el de ganar, o sea, de que todos ganen. Es muy difícil que eso pase, ¿verdad? Algunos van a ganar y otros van a perder. Privilegios, prebendas, riqueza, y no quieren perder. Y entonces es inevitable que se presenten este tipo de conflictos. Armando, ¿tú crees entonces en ese panorama inicial que nos estás planteando de que en un futuro próximo, quizás inmediato, es más, algunos dicen que ya se puso en marcha un plan para estar desestabilizando a lo largo de todo el trienio a la administración pública que se inaugura el día 1 de diciembre? Y vamos, fundamentalmente el gran riesgo de que esto llegara a fracasar en cuanto a la cristalización y al alcance de esta esperanza que todo o un importante sector de la sociedad mexicana está esperando a partir del día 1 de diciembre, podría estas muestras de la ultraderecha, de esta intolerancia, de esta rabiosa andanada, no nada más utilizando cualquier incidente que por pequeño o muy grande que pudiera ser el hecho, el caso específicamente de los migrantes centroamericanos, podrían entonces llevar a escenarios en donde cualquier cosa que se haga o no se haga en esta administración podría ser entonces ser objeto de una manipulación grande por parte de estos grupos que están operando en redes sociales. ¿Y qué importancia tendrían para todo este sexenio, para este cambio de gobierno, la presencia de estos grupos de ultraderecha o las presiones que también estamos viendo que ya están ejerciendo por parte de esta oposición más de derecha, más oficialista, desde el punto de vista de las instituciones que han jugado un papel importante para, por ejemplo, para el Partido Revolución Institucional en el Congreso de la Unión y fundamentalmente ya en la Cámara de Diputados, lo que vimos ayer con el caso del fuero? ¿Cómo ves tú estas dos cosas? Yo creo que sí va a haber una acción
permanente por parte de estos grupos que han perdido poder, que están perdiendo o pueden perder privilegios. ¿Cómo los identificarías? ¿Como el grupo oligarca? ¿La oligarquía? Yo digo que es la oligarquía, pero no solo la oligarquía, hay también otros grupos que se vieron favorecidos con el antiguo régimen, ¿no? Y que ahora no van a tener eso. Y entonces están muy molestos, ¿no? Yo creo que sí van ellos a mantener permanentemente una acción de crítica y de la peor crítica que se puede hacer. No una crítica constructiva, no una crítica para mejorar, sino una crítica para destruir. Para confrontar, ¿no? ¿Campañas, mentiras? Sí, campañas de mentiras, de verdades a medias, de confusión y de manipulación de los hechos, para tratar de minar el poder, o más bien el respaldo que este gobierno en este momento puede presumir, ¿no? Decía yo, hay entre 55 y 70% de los mexicanos que ven este gobierno con esperanza, que se sienten satisfechos, ¿no? Claro. Sí va a existir eso. Hasta dónde puedan, eso sí no sé, lograr la desestabilización. Van a tratar de hacerlo. Su propósito es que dentro de 3 años, ¿verdad? Si pueden, haciendo uso de esta figura que se va a establecer en la Constitución de la revocación de mandato, si pueden, lo van a tratar de quitar, ¿no? Por ahí va. Y si no pueden, por lo menos ganar alguna o las 2 cámaras para acotar todavía más y abonar el terreno para que dentro de 6 años alguno de los partidos o algún candidato con alguna independiente o no sé, algún partido nuevo que pueda surgir para sustituir a los partidos tradicionales que han estado en el poder, que se han desgastado, que ese candidato pudiese llegar al poder y desplazar a esta opción. Y miren, en esto hay que ampliar el horizonte, ¿no? Porque no solamente tenemos que ver la parte interna, tenemos que ver también el contexto internacional, ¿verdad? América Latina, voy a hacer un poquito de historia, a finales del siglo pasado, estaba, digamos, inmersa en este proceso de transformación económica neoliberal. En México, pues, estaba Salinas, estaba Zedillo, digamos que en Argentina, por mencionar alguno, bueno, pues estaba Carlos Saúl Menem, ¿verdad? Y así en varios países de América Latina. En Chile estaba la Concertación, ¿verdad? Que de repente era la centro-izquierda, de repente centro-derecha, ahí se iban turnando, pero digamos que el modelo neoliberal que se había fundado y establecido con fuerza en la época de Pinochet, pues prácticamente se mantenía intacto. Y ante esta situación, empieza a haber una serie de problemas, pues lo que el neoliberalismo de alguna manera trae consigo: acumulación de riqueza, gente empobrecida, desigualdad social, que empezó a generar mucha inconformidad. Y se da un proceso en América Latina de cambio hacia gobiernos, vamos a llamarle así, no de izquierda, no neoliberales, ¿no? De gobiernos no neoliberales. Y empiezan con Chávez en Venezuela, pero luego viene Néstor Kirchner en Argentina, en el 2002 me parece. Luego viene Lula en el 2003, 2004 en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, ¿verdad? Con Mújica, con Pepe Desde Mújica. antes de Mújica, ¿no? Tabaré Vázquez, que ahorita está otra vez, ¿no? Sí. Evo Morales después, Ecuador, con Rafael Correa. Entonces, una serie de gobiernos. El depuesto en Honduras, el que lo quitaron, Manuel Zelaya. Zelaya, sí, pero estos gobiernos llegaron al poder, ¿verdad? Haciendo una crítica al neoliberalismo y ofreciendo un gobierno distinto. Bueno, guardada toda proporción, es lo que está pasando en nuestro país. Un candidato que llega a la presidencia haciendo una crítica al modelo neoliberal y ofreciendo una cosa distinta. Bueno, eso ya lo vivió América Latina y nosotros pudimos habernos sumado en el 2006 en esa corriente. Bueno, estos gobiernos ejercen el poder durante un tiempo, por lo menos 10 años, 10 12 años,
con resultados muy positivos en términos de combate a la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera. Reconocidos por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconocidos estos gobiernos como exitosos en aspectos muy centrales como disminuir considerablemente la población, la Por pobreza ejemplo, en la población. en el caso, el más que llama la atención es Brasil, por el tamaño del país, ¿verdad? Pero durante los gobiernos del PT, que fueron de Lula y Dilma, se calcula que más de 50 millones de brasileños salieron de la pobreza. ¿Verdad? El crecimiento económico también. Ajá, y se convirtió en la cuarta economía del mundo. Uno de los países de los llamados BRICS, ¿no? Emergentes, sí, que a principios que en la primera década del siglo XXI, vinieron a cambiar la configuración económica del mundo, ¿no? Estaba Brasil, estaba Rusia, estaba China y la India, eran los cuatro grandes, ¿no? Dos asiáticos, uno euroasiático y uno latinoamericano, pero eran las economías emergentes. Bueno, esto definitivamente afectó intereses, porque, por ejemplo, y esto es algo que nosotros llevamos en la historia de América Latina, ¿no? La presencia de nuestro vecino incómodo, de los Estados Unidos, afectó sus intereses en la región. En alguna ocasión aquí comentamos que para Estados Unidos, América Latina es como una extensión natural de su territorio. Eso lo dijo el Che Guevara en alguna ocasión. América Latina es la reserva estratégica del imperialismo, ¿no? Refiriéndose a Estados Unidos. ¿Por qué es la reserva estratégica? Por la cantidad de recursos naturales que tiene América Latina. Lo mencionábamos la otra vez, lo repito rápidamente, la mayor reserva de petróleo, el 80% del litio del mundo está en América Latina, particularmente en Bolivia, ¿no? El litio es con lo que se funcionan las baterías de los aparatos nuevos, de los autos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mineral estratégico fundamental. La mitad de la biodiversidad, que para las nuevas ciencias como la biotecnología es fundamental. Casi la mitad del agua dulce que hay en el planeta. Y junto con esto, recursos minerales y con una capacidad de producción de alimentos capaz de darle de comer a 1.000 millones de personas en la Tierra. ¿Y cuando tenemos aquí en América Latina menos del 10% de la población del planeta. Claro, o sea, una región con grandes capacidades. Que puede alimentar a la mitad del mundo teniendo el 10% de la población. Exactamente. Entonces, por la capacidad de producción ganadera, agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene a América Latina, pues así como su tesorito, ¿no? Claro. Y el hecho de que todos estos gobiernos no neoliberales, ¿verdad? Hayan logrado revertir la situación, salirse de la égida del dominio neoliberal, que era como el instrumento a través del cual Estados Unidos tenía prácticamente el dominio de la región, se le sale del huacán. Claro. Y empieza a trabajar para recuperarlo, ¿no? Tarda tiempo porque ya no es como antes, ¿verdad? En un mundo caracterizado ya no por la división en dos grandes polos o unipolar incluso, como lo fue casi a finales del siglo pasado, sino que ahora ya es un mundo multipolar donde tiene que competir con la Unión Europea, con China, con la India y los tigres asiáticos, ¿verdad? Bueno, ya no puede intervenir como lo hacía antes, ¿no? Realizar golpes de estado al estilo de Chile o de militares o invasiones como la de Panamá, ¿verdad? Hace 20 años. Ya no puede, entonces tiene que buscar otros mecanismos y ha desarrollado otras estrategias. Y esta estrategia es precisamente la de desprestigiar a estos gobiernos, de desestabilizar estos gobiernos a partir de campañas de medios, a partir de la manipulación de la información y de las sanciones de carácter económico para generar problemas que alimenten el descontento de la gente. Entonces lo que buscan es voltearle la gente a estos gobiernos para quitarlos.
Y bueno, ya vimos que en Argentina, por ejemplo, perdieron los Kirchner, Cristina Fernández perdió la presidencia. Dicen que por muy poco, ¿verdad? Yo no conozco bien los detalles, pero dicen que por cualquier cosa y que se debió a errores de la campaña electoral, la pudieron haber ganado. Está el caso de Brasil, en donde no pudieron ganar la elección, pero crearon un ambiente propicio para el linchamiento de Lula y da Silva y de Dilma Rousseff, al grado de que a Dilma la sacan del gobierno, ¿no? Y por medio de una, le llegaron al precio a los diputados y senadores para la cuestión del juicio político, y bueno, también al juez Moro, y ahorita tienen a Lula en la cárcel sin pruebas, ¿no?, de corrupción. Está el caso de Ecuador también, ¿no?, que si bien es cierto gana el gobierno de Correa, el partido de Correa, el candidato se le voltea. Lo traiciona. Lo traiciona. Y tenemos el caso también de Venezuela, en donde hay un proceso muy complicado, ya todos sabemos cómo está la situación ahí, y en donde buena parte de lo que está pasando tiene que ver con el bloqueo económico y además con la operación política de la CIA en Venezuela. En este contexto, Armando, entonces a mí me gustaría también preguntarte, para hilar la anterior pregunta que te hacía, y reflexionando en lo que ya nos he estado platicando, de que aquí va a haber ganadores y perdedores. Y obviamente, pues estos van a ser los actores que se van a mover, unos para tratar de consolidar y crear poder, y los otros para tratar de desestabilizar y, si es posible, utilizar las tácticas que se han utilizado en otros países de Latinoamérica, que también tienen una característica muy importante, que es la alta vocación de corrupción en las altas esferas de gobierno. Eso también, también existe. ¿A quiénes identificarías en este contexto de que hay un gran padrino de esos grupos de poder regionales, que es el gobierno de Estados Unidos y sus órganos de manipulación, de desinformación y de intervención, incluyendo empresas transnacionales, y obviamente el poder financiero, que tiene también que ver de una manera importantísima para poder, en un momento determinado, ahorcar la economía, la vida social, la vida política de un país democrático? Pero ¿a quiénes suben como los actores que van a buscar esta desestabilización? ¿Quiénes son los que pierden en este nuevo gobierno, ante este nuevo gobierno? Mira, solo para concluir lo que estaba comentando, entonces yo sí creo, y esa es la razón por la que yo planteo que creo que va a haber una campaña permanente de crítica destructiva, manipulando información y tratando de confundir a la gente para ponerla en contra del nuevo gobierno. ¿Verdad? Un gobierno que seguramente tendrá aciertos y seguramente tendrá fallas, como todos, pero van a exacerbar todo esto con tal de lograr su propósito. ¿A quiénes identifico? Mira, directamente yo identifico al capital financiero. El capital financiero es... Bolsa de valores. Ajá. Uno de los primeros interesados en generar situaciones de conflicto para conservar sus privilegios. Y que reaccionaron rápidamente con el simple anuncio de Ricardo Monreal, de que iba a presentar la iniciativa para disminuir las tasas que cobran de comisiones los bancos. O el PT anunciando que va a meter lo de las Afores, ¿no? Entonces, ¿incluirías también a estas calificadoras internacionales crediticias? Todo lo que mundial, todo ese sector. Lo que se conoce como sistema financiero. Todo eso. Bolsas de valores, bancos, calificadoras, Afores, todo ese tipo de instituciones, ¿no? Poder financiero. Ajá. Por una razón muy sencilla. En el mundo actual, el negocio más rentable es la especulación financiera. Es la especulación financiera. Exacto. Los bancos en México tienen ganancias extraordinarias. No solamente por las comisiones que cobran, que ya es abusivo, sino también porque lo que se conoce como márgenes de intermediación bancaria o financiera, que es la diferencia entre las tasas pasivas y las activas, es decir, la que le cobran al que le prestan y la que ofrecen al que deposita, que es grandísimo, que es enorme, extraordinariamente impresionante, la diferencia,
Y ahí está el margen de utilidad, ¿no? Claro, de claro. los bancos. Entonces, pero también en la bolsa de valores. En la bolsa de valores, todos sabemos que las operaciones que se realizan ahí, las utilidades que se generan en la bolsa, Vuelan. no tienen... Son especulativas, Bueno, no tienen sustento en la no pagan producción, impuestos. no pagan Para impuestos, empezar, es no cierto, pagan no impuestos. pagan. No pagan Empresas. un solo centavo de impuestos. Recordemos el caso de la venta de Citibanamex. Sí, es cierto. De Que fueron Banamex 10,000 millones. 10,000 millones de dólares que recibió el dueño de Banamex. Ajá. Pero fue una transacción en la bolsa, fue una venta de acciones, no pagó un centavo de impuestos. En cualquier otro negocio le hubieran cobrado el 35%, Sí. ¿no? 3.500 millones de dólares tendría que haber enterado al fisco. Esto durante el gobierno de Pero Vicente son sus Fox. herramientas. Exactamente. Pero son sus herramientas para finalmente salirse con las Entonces, México es un paraíso del capital financiero. Okay. Un paraíso del capital financiero. Y ellos quieren mantener ese privilegio. Ante una pequeña molestia, así quitarle un pizcachito que era, bájenle algunas comisiones. ¿Cómo reaccionaron, no? Bueno, Se cae la bolsa. El Y dólar luego, se dispara. luego todos los jilguerillos de comentaristas en todos los programas de televisión y demás, desgarrándose las vestiduras, diciendo prácticamente que ya estábamos igual que Venezuela. Así es. Pero curiosamente, hace unos días, los propios capitanes del capital, anuncian los banqueros, anuncian que ellos van a hacer una propuesta y están dispuestos a bajarse las tarifas, ¿no? De lo que cobran por las Moderar. diferentes comisiones. No puedo evitar la imagen, Armando, de la lagartija que se corta la cola, nomás que en este caso se corta la puntita de la cola. Si una lagartija se ve en peligro, se desprende la cola para distraer a quien lo persigue y salvarle la vida, ¿no? En este caso se está desprendiendo una puntita de la colita, un pelito de gato Para salvar lo demás. ¿no? Bueno, entonces ese es un actor fundamental. Otro, los medios de comunicación. Sí. Bueno, ya Ya perdieron. está, ¿no? Ya está. Ya está, Milenio desde el día 1 de julio que ganó Andrés Manuel López Obrador, incluso lo hicieron público. Javier y yo estábamos viendo la televisión, estábamos dándole seguimiento a las elecciones, y ahí mismo se asumieron así abiertamente como un medio que iba a estar siendo la voz crítica de México ante el presidente electo. Y la razón es muy clara, ¿no? Se reduce el presupuesto de manera muy sensible, La mitad por lo menos, el presupuesto del gobierno para gastos para gastos de publicidad. en medios masivos de comunicación, que eran miles de millones de pesos que año con año el gobierno gastaba, o sea, entregaba a los medios de comunicación. Sí. Y eso era parte muy importante de su plan de negocios. Oye, nada más un Le paréntesis. cortas eso y entonces su plan de negocios pierde. Oye, un paréntesis. Una cosa es la millonada que llega pues a Televisa, TV Azteca y demás medios, y la otra es también la cantidad tan grande de dinero que estos medios pagan a sus analistas, a sus comentaristas. Nos dimos cuenta por esos días de que algunos comentaristas de medios ganan casi lo mismo que un ministro de la Suprema Corte. 400,000 pesos, bueno, más de 300,000 pesos. López Dóriga, ¿no? Pesos. Yo creo que es el más millonario de todos, el más millonario de todos los comentaristas, Claro. periodistas, gracias a esos contratos, ¿no? Entonces, capital financiero, Medios de comunicación. medios de comunicación. Medios de comunicación. Y creo que también, bueno, obviamente la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí. Estados Unidos. Yo lo ponía como el coordinador de todo, ¿no? Ajá. Sería otro actor que había que seguir de la pista. Grupos políticos, partidos del PAN. Y los partidos políticos que perdieron, sobre todo el PRI, ¿verdad? El PRI, que han el PAN, sido el PRD. totalmente desplazados, que bueno, ya ven ustedes cómo está el pobre PRI ahora, ¿no? Sí. Despidiendo personal, reduciendo los emolumentos de sus cuadros de tiempo completo, cerrando oficinas, porque pues, ya no le va a alcanzar. Recibía una millonada de parte del INE por su porcentaje de votación y ahora se le va a reducir sustancialmente. Pero aún así tiene la suficiente fuerza la oposición, ahora PRI, por ejemplo, lo acabas de mencionar, el PAN, y otros partidos que siempre han estado como satélites de estos dos grandes partidos, pues también imponiendo condiciones para sacar adelante alguna reforma
Sí, lo que se ha dado de hacer ayer, ¿no? Con el tema del fuero. Y eso es importantísimo. Sí, también. Porque ahí midieron fuerza y si se dieron cuenta, ¿verdad?, que si se unen pueden lograr parar algunas iniciativas de reforma constitucional. Y no es tanto porque estén... Que tengan la razón, ajá, que sean muy razonados. Quieren vender caro su amor como la culturera. O sea, ¿quieres que te apoye Andrés Manuel a que salga tu... Dante Delgado. ¿Cuánto? Dante Delgado apenas había ganado Morena las elecciones, y Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, así textualmente fue y le dijo, bueno, lo dijo ante los medios en mensaje dirigido a Andrés Manuel: aquí están los votos que necesites, Andrés Manuel, de los diputados de Movimiento Ciudadano para sacar adelante la Cuarta Transformación. Ha estado aliado al PRI y al PAN en prácticamente todas las votaciones, ¿no? Son lo que se llaman o pretenden convertirse en la bisagra de esta situación, ¿no? O sea, sí, claro. Que lo que permita que se abra o se cierre, ¿no? Pero pues bisagra, si están totalmente definido del lado del PRI, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Una bisagra es cuando te pones en medio de dos fuerzas, ¿no? Lo que pasa es que algunos de ellos, por eso te digo, van a vender caro su amor, van a exigir algunas prebendas, tratando de que el gobierno, ante la necesidad de sacar algunos programas que requieran, por ejemplo, en este caso, de reformas constitucionales, pues les diga, bueno, pues está bien, le voy a mandar más dinero a tu gobernador o a ver qué otra cosa. Claro. Armando, Javier, permítame hacerles un comentario antes de cerrar toda esta parte de exposición tan interesante que hiciste de la cuestión internacional, el ambiente internacional. Y quiero agregar un dato que me llamó la atención poderosamente. David Harvey, que es un afamado geógrafo inglés, estuvo la semana pasada aquí dando unas conferencias en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en una nota que escribe Gabriel Ramírez Cuevas, nos da a conocer que Harvey hizo unas declaraciones tan interesantes como esto, ¿no? Vino a una conferencia que él tituló ¿Qué es el neoliberalismo y cómo derrotarlo? Y a la hora de las preguntas y respuestas señaló que México es clave para detener la derechización en el ámbito político de América Latina y el mundo. O sea, la importancia de esta nueva fuerza política que llega al poder en México. Una persona como Harvey señala que México avanza en sentido radicalmente opuesto al neofascismo que muchos países en Europa y por supuesto en América Latina están viviendo, y en Estados Unidos, y a la locura, dice él, más allá del neofascismo, a la locura que se vive en Estados Unidos. Entonces dice, México es ahorita una esperanza, no solo para los mexicanos, sino para el mundo, ¿no? Así es. Harvey escribió un libro hace ya tiempo, excelente libro, que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, ¿sí?, donde describe de manera muy detallada todo lo que ha sido el proceso. Todo lo que ha significado para la humanidad, ¿no? Así es. En efecto, este es un momento muy importante y yo creo que valdría la pena que quienes están, digamos que en torno a la candidatura, estuvieron en torno a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador de manera personal o como fuerzas políticas, y que ven con esperanza, la gente que ve con esperanza este gobierno, entiendan que en una circunstancia como esta, la responsabilidad que tiene Andrés Manuel es muy grande y tiene que actuar con mucha precisión, casi no tiene margen de equivocación. Sobre un filito va caminando. Sí, cualquier cuestión que lo saque de balance puede hacer que se venga abajo su proyecto. Claro. Entonces, él tiene que ir caminando con mucha... Lo digo porque de repente salen, por ejemplo, estos diputados del PT con iniciativas muy aparentemente radicales o progresistas o que cualquiera podría estar de acuerdo. Más a la izquierda que Andrés Manuel. Pero las cosas no se hacen por voluntad. Tienes que ir midiendo las cosas, ¿no? Y dar los pasos que tienes que dar. Es como en una guerra. No te vas a lanzar a combatir al enemigo cuando estás en desventaja. Y en ese sentido, entonces, Armando, a mí me gustaría que complementaras, o me gustaría saber si tú, dentro de los personajes que van a estar jugando y que pueden perder mucho, y que a final de cuentas los representan el sentido, la esencia misma del neoliberalismo, que son, aparte del gran capital,
los grandes financieros de este sistema neoliberal, que es el sector de los grandes consorcios transnacionales o multinacionales, que tú sabes que a lo largo de este periodo, Miguel de la Madrid, Enrique Peña Nieto, se asentaron como nunca antes se habían asentado en nuestro país, y que han logrado prácticamente concesiones de vastos territorios nacionales, desplazando a comunidades indígenas, involucrados, o al menos siempre con el sospechosismo de que están detrás de los asesinatos, las desapariciones o la represión a grupos de ambientalistas, de activistas, en contra de la instalación de plantas desalinizadoras, en contra de proyectos para posesionarse del agua, en contra de las grandes compañías mineras que se vienen. Y obviamente los aliados naturales de estos grandes consorcios, de los que tú sabes que incluso muchos de sus utilidades no se quedan en el país, sino que pues, van a dar a paraísos fiscales, ¿sí?, en diferentes partes del mundo, pero ellos obviamente actúan también en coordinación con estas 16, 17 familias de magnates, de mujeres y de hombres magnates, que pues han logrado este enorme desequilibrio en el reparto de las riquezas en México, y que pues los ha llegado a convertir, pues muchos de ellos están involucrados, sino es que creo que la inmensa mayoría de ellos, de las enormes fortunas que se amasan también a nivel muy elitista en el mundo, ¿no? De esos supermillonarios de más de $1,000 millones como mínimo de activos. Entonces, ¿qué papel crees? Y en eso que tú estás diciendo, que es bien interesante, lo que dices de que Andrés Manuel López Obrador tiene que caminar en este filo de la navaja de una manera pero muy cuidadosa. Muy cuidadosa. Y tú sabes, porque bueno, el caso de Baja California es ejemplar, ¿no? Cómo han actuado estas compañías generando incluso inversiones sobre proyectos que todavía no están autorizados, Constellation Brands, vamos a poner, que no cuenta con un manifiesto de impacto ambiental, y que sin embargo están haciendo sus inversiones, o lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, ¿sí?, del Texcoco, en donde hay un capital incluso público invertido ahí, y que también pueden ser utilizados para chantajear al nuevo gobierno. ¿Sabes qué? Me vas a tener que pagar. ¿Sabes qué? Está de por medio el desarrollo del país. ¿Cómo ves a estos grandes consorcios y a sus socios naturales, esta oligarquía elitista que, pues, bueno, está representada fundamentalmente Carlos Slim y de ahí hacia abajo, ¿no? Sí, yo creo que ellos están con mucha claridad, observando con preocupación el futuro de sus empresas, de sus negocios. Pueden ser los grandes afectados, claro. Pueden ser de los grandes afectados. Porque para que la economía recupere vitalidad, se requiere que estas posiciones oligopólicas, es decir, de dominio de los mercados y de las áreas de producción, se modere, se transforme o se elimine para que otros sectores puedan salir adelante, ¿no? Claro. Yo creo que si hacemos una lista de las empresas que obtienen, por mencionar un caso solamente, los contratos gubernamentales, pues es una lista limitada, son las mismas de siempre. Así es. ¿Por qué? Pues porque tienen la capacidad, por su tamaño, ¿verdad?, de poder ofrecer tal vez las mejores opciones. Y los otros empresarios, que son la inmensa mayoría, quedan fuera. Totalmente. Fuera claro, de ese tipo de concursos. Sí. Y andan buscándole y todo eso. Entonces, yo creo que esta gente está viendo con preocupación esta situación. Ahora, creo que es muy importante que el gobierno de la República, el nuevo gobierno de la República, haga ver a estos otros empresarios, a los que tienen muy pocas oportunidades, de que no les conviene cerrar filas con estas grandes consorcios, porque entonces ellos siempre van a estar en segundo término. Sí. Que les conviene más, en todo caso, sumarse a este nuevo proyecto, porque eso los va a beneficiar. Van a obtener contratos, van a obtener concesiones, que de otra manera
acaparan los grandes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y lograr, el gobierno tiene que lograr distanciar a los grandes consorcios de estas otras empresas. Entonces, a tu pregunta específica, efectivamente, estos van a estar todo el sexenio, dale, con tal de mantener sus privilegios. Perfecto. Ahora, en este contexto, pues de fuerzas que van a estar confrontadas, y que además es lógico por los intereses que representan, o sea, Andrés Manuel López Obrador está proponiendo un cambio de rumbo en el desarrollo económico del país, salirse, ¿verdad?, de los rieles del neoliberalismo, y no sé hasta dónde lo logre, pero por lo menos ya ha tomado algunas medidas de carácter político y económico, todavía sin ser presidente en funciones, pero que te dieron una muestra de por dónde iban las cosas, ¿no? No fue nada fácil aventarse todo ese tiro de detener, eliminar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, donde yo creo que es el golpe más fuerte que se haya dado en mucho tiempo, yo creo que en toda la historia de esta clase gobernante y política amalgamada, económica, y que les quitó el negocio de su vida, ¿no? El último que se iban a aventar con Peña Nieto, ¿no? Que ya está pasando a la historia como el más corrupto de los gobernantes mexicanos priistas. Pero, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se va a dar el juego de fuerzas? Tú ya hablaste ahorita de cuáles son los elementos que tiene la oligarquía, Estados Unidos, las armas de las que puede disponer, la desestabilización económica con la bolsa de valores, sus fuerzas políticas aliadas. No hemos hablado todavía de la ultraderecha como otro conjunto de grupos que actúan ya en la sociedad, pero por otra parte, bueno, Andrés Manuel con su mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, con 19 estados, congresos locales con mayoría morenista, puede hacer todavía mucho, pero por lo que estamos viendo, Andrés Manuel está apostando a un elemento diferente también, que es la democracia participativa. Estos ensayos que se empezaron a dar con las consultas, sin ser todavía presidente en funciones, y que fueron muy cuestionadas, pero bueno, fueron consultas todavía sin tener todas las riendas del poder para llevarlas por la vía marcada por la ley, que además la va a reformar en su artículo 35 para la consulta ciudadana y darle fuerza a la democracia participativa. ¿Será un nuevo elemento que entra en juego y que significará que el presidente de la República busca arroparse de consensos crecientes en la sociedad para hacer un contrapeso? Yo estoy seguro que es parte de la estrategia que tiene el presidente electo para lograr la fortaleza necesaria o conservar la fortaleza necesaria para llevar adelante su programa de reformas. Aislado, solamente, digamos, contando con su representación en el Congreso, no le es suficiente. No es suficiente. No, requiere a la gente movilizada, interesada en los temas, opinando, etcétera. Por eso, este impulso a estas formas de democracia que antes no existían, que existían, digamos, que a nivel de declaración, y que en términos legales, pues eran leyes tan complicadas que casi eran imposibles de cumplir, ¿no? La ley de participación ciudadana y todo esto, son leyes que tienen tantos detalles y tantos requisitos que prácticamente era muy difícil. Se dice que se va a reformar, facilitar esas vías de expresión de la gente, y creo que sí es parte de una estrategia muy importante. Y esto me lo confirma el hecho de que sea una de las cuestiones más atacadas de este gobierno. Sí. Por parte de quienes de una u otra manera, ya sea de forma directa o porque forman, o digamos, trabajan para ellos, ¿verdad? Quienes de una u otra manera van a ser afectados por esto. Porque un Congreso, tú puedes manejar ahí la situación. Aunque no tengas mayoría, bueno, puedes garantizar que el que la tiene no tenga mayoría calificada y no pueda sacar reformas, ¿no? Sí. Y si en una ocasión hubo
cañonazos de 50,000 pesos, ¿verdad? Ahora, Sí, quién sabe de cuántos serán. Pueden comprar diputados. Pueden comprar diputados. Total. Bueno, es una práctica. Yo conozco por ahí 2, 3 que están dispuestísimos a ser comprados, ¿no? Nombres, ahí sí. Muchos de ustedes los conocen. Y bueno, es una práctica que se ha utilizado en muchos países, ¿no? Acuérdense ustedes, por ejemplo, en Perú, ¿no? En donde fueron filmados, grabados y balconeados en las redes sociales, Sí. ¿verdad? Los diputados y los funcionarios poniéndose de acuerdo, dinero de por medio, para sacar algunas cosas, ¿no? Algunas dádivas, y que luego son objeto de ser utilizados, ¿no? Por los poderes opositores para finalmente terminar con gobiernos, como sucedió en el caso de Brasil o en la Argentina, por ejemplo. Caso de Brasil es, híjole, es representativo de pe a pa, porque quitan del poder a Dilma Rousseff, acusándola ¿De corrupción? no, ella no está acusada en sí de un acto de corrupción, Sí. acusándola de que pudo haber intervenido para evitar la corrupción, ¿verdad? Para detener, ¿verdad? A gente, diputados, muchos de ellos y funcionarios que se vieron involucrados en Odebrecht. No solamente, porque curiosamente quienes la quitaron son de otros partidos políticos que eso sí están acusados ante los jueces de actos de corrupción. Y uno de ellos en la cárcel, ¿no? Un tal Cuña. Sí. Así es. Que fue de los que encabezaron. Así es, que fue testigo casi, así como estrella, ¿no? Ajá. Esto entonces, de nueva cuenta, nos remite al hecho de que pues, este tema de la corrupción es bárbaro y va a tener que ser fundamental. Sí. ¿Tú crees, y aquí viene la pregunta, ¿tú crees que el plantear el tema de la corrupción como el tema de temas, ¿sí? La madre de todos los temas, para poder reformar y transformar al país, ¿crees que este es un buen diagnóstico? En realidad, el gran problema de México es la corrupción. ¿Y crees tú que con lo que hasta este momento conocemos de la nueva administración que va a asumir su papel, el poder, el día 1 de diciembre, ya tenemos elementos para decir, sí vamos en contra de la corrupción? O sea, sí está este gobierno encauzando sus esfuerzos para cumplir con la principal oferta del proceso electoral. Y eje de su cuarta transformación. De todo su plan de gobierno. Mira, yo creo que la corrupción sí es uno de los más grandes problemas que tenemos en el país. No sé si sea el más grande, el problema central. Yo te podría decir, bueno, el problema central en todo caso es que el modelo económico que genera la corrupción, ¿no? Difícilmente, entonces yo pienso que fue un recurso de comunicación política, que López Obrador ya ha dicho, la corrupción es el principal. ¿Por qué? Porque es algo muy sensible a la gente y además fácil de entender. Si les dices, ¿es el modelo económico? Es otro rollo. La gente dice, pues, ¿qué es eso del modelo económico? ¿No? O sea, claro. Entonces yo creo que por eso. Como mercadotecnia política, electoral. Como estrategia de comunicación política, se manejó esto. Y sí creo yo que es un problema muy fundamental, claro. Sí, porque en todo caso, permíteme, Armando, pero, por ejemplo, el neoliberalismo se ha impuesto en prácticamente todo el planeta, ¿no? Con islas, ¿verdad? Pero en otros países no tiene los rasgos tan bárbaros y salvajes como la manera en que se impuso en México. Entonces, ¿por qué en México logra el neoliberalismo implantarse así, arrasando con todo, arrasando con poblaciones enteras? No exagero. O sea, al momento en que saquea los recursos de comunidades, de pueblos indígenas, en fin, los deja prácticamente en la calle y provocando una emigración tremenda, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues aquí lo pudo hacer por la corrupción, porque permite que el gran capital, en contubernio con políticos corruptos, puedan hacer lo que no hacen en sus países neoliberales o en otros países neoliberales donde hay un poco más de respeto por el marco legal. Aquí la corrupción permite que suceda de esa manera. Hay regímenes neoliberales donde hay
un desarrollo de política social que beneficia a sectores de la población importantes, ¿no? Aquí no permiten ni eso, todo lo corrompen. Ve tú el caso de Cedesol con Rosario Robles, que es la más reciente, pero de ahí para atrás. Entonces yo creo que sí es un elemento importante, pero el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que los males que padecemos es por un régimen neoliberal que no ha permitido el crecimiento económico. Lo ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Así es. Y últimamente lo retoma en su discurso, que había quedado como un poco así. Sí, en los últimos semanas de la campaña, lo manejó poco, pero ha retomado ese discurso, ¿no? Ahora, eso sería en cuanto si pienso que la corrupción es el problema principal, ¿no? En mi opinión, creo que hay otros, aunque este es muy importante. Ahora, respecto a si se están tomando las medidas adecuadas para hacerlo, yo creo que existe la voluntad de hacerlo. Y se están tomando algunas medidas. Creo que vamos a tener una valoración más objetiva cuando veamos ya al gobierno en funciones. Ahorita todavía está en el terreno de lo que se declara, lo que se dice que se va a hacer, aunque, por ejemplo, yo rescataría primero el hecho de que se esté manejando una reforma en la que la corrupción está considerada como delito grave. Okay. Me parece que eso es bueno. Segundo, y aquí voy a entrar a un tema polémico, la cuestión de los famosos superdelegados, ¿no? Me parece que eso va directito a la cuestión de la corrupción. Sí. Porque los gobernadores de los estados, que hoy están defendiendo el federalismo, ¿no? Y la autonomía estatal, fueron muy mal acostumbrados a que les llegaban las partidas y ellos las manejaban como querían, desviarlas. ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues nada más veamos el caso de Baja California, ¿no? ¿De cuántos millones, Javier? Mira, lo podemos simplificar así. Hoy el gobernador Francisco Vega acaba de anunciar que no tiene dinero para pagarle otra vez a los 8,200 maestros jubilados y pensionados que hay en el estado. Y también la Auditoría Superior de la Federación haciendo observaciones de manejo irregular de partidas federales por 1,800 millones de pesos, o sea, en nada más en el gobierno de Kiko Vega. Entonces, ¿tiene o no justificación que el gobierno federal que quiere combatir la corrupción diga, a ver, voy a meter control en el dinero que mando y a los estados? Porque la realidad es que ha sido un manoseo terrible, ¿no? Sí. Y ahora están los gobernadores, no, es que la soberanía y que nos están afectando y que no sé qué. Pues es que les van a cortar la caja chica o la caja grande, ¿no? Con la que podían hacer y deshacer y con la que se llenaban la bolsa de dinero. Bueno, creo que esa es una medida importante. Y así como estas, podemos... Ya se han dado algunas visualizaciones de lo que podría ser. Sí, y hay que verlo ya en la práctica. Yo creo que el balance de los primeros 100 días nos va a indicar mucho respecto a que si efectivamente se está atacando esto de la corrupción. Y en relación, de nueva cuenta, a los actores que pueden estar operando, o que van a operar, o que esperamos que puedan operar ahora, para tratar de desestabilizar o influir de alguna forma dentro de la toma de decisiones en la nueva administración pública federal de este país. ¿Qué me dices del ejército? ¿Qué me dices del clero? Que tú sabes también que es un poder fáctico impresionante en un país con más del 80% de sus ciudadanos que se confiesan católicos. Pero por otro lado también los sindicatos, las dirigencias de los sindicatos, que tú sabes tienen realmente sometidos, lo que está sucediendo con los maestros, ¿no? Los tienen realmente sometidos, ¿sí? Domesticados e incapaces de despertar para exigir y pedir el respeto a sus derechos. Poder elegir democráticamente a sus mesas directivas. ¿Cómo ves estos tres poderes fácticos? En el caso, el primero que mencionas, el clero. Los soldados, el ejército. En el caso del ejército, me parece que Andrés Manuel ha estado llevando adelante una estrategia de acercamiento y de ganarse, por lo menos dentro del ejército, a un sector nacionalista, patriota, ¿no? El discurso pronunciado ayer, este evento del domingo fue extraordinario en términos de que nunca había sucedido y además
por la naturaleza del discurso que se plantea ahí, ¿no? Sí. ¿Y a quién está dirigido, no? Ajá. A la tropa, fundamentalmente. Y a la oficialidad intermedia, ¿no? Intermedia. Ajá. La manera como selecciona al general secretario de la defensa también sí, tiene que ver. Rompe con la costumbre, Rompe con la costumbre. De poner al que le sugiere el antecesor. Exactamente. Haber analizado a quién, haber investigado y haber nombrado al que no tiene una sola denuncia de violación a los derechos humanos. Así es, claro. Entonces, me parece que por el lado del ejército, hay la Guardia Nacional. Un elemento más, antes de esto, el hecho de que haya decidido, y lo hizo ya, desmantelar, eliminar el Estado Mayor Presidencial. Esta es una de las medidas más radicales en torno al ejército, porque el Estado Mayor Presidencial es la élite de las élites. Y es donde se concentra, lo dijo ya López Obrador ya una vez que los desintegró, donde se concentran los mayores actos de corrupción y de vínculos corruptos de los militares con los gobernantes. Entonces creo yo que ahí, para mí, esa es la decisión más importante que tomó hasta hoy en cuanto al ejército, desmantelar esa guardia. Entonces yo creo que está haciendo un trabajo para, digamos, esa fuerza, tenerla de su lado, ¿no? Pero ahí queda un sector del ejército que ha sido profundamente beneficiado. Siempre hay. Y el mismo Estado Mayor Presidencial que regresa a los cuarteles, pero que tú sabes la enorme influencia y obviamente la satisfacción de poder que representaba el estar incluso ordenando incluso la agenda del presidente de la República. Así es. Manejando esa agenda, ¿no? Entonces, 8,000 elementos para cuidar al presidente de la República. Entonces, yo creo que sí está haciendo un trabajo allí. Sí. Dentro del ejército siempre ha habido, digamos, contradicciones, por decirlo así. Recordemos históricamente el caso del general Cárdenas, ¿no? Sí. Que era militar. Sí. Él llega al poder y lo primero que hace, o una de las primeras cosas que hace, es desmantelar los mandos que dieran leales a Elías Calles y colocar sus cuadros, ¿no? En el momento en que surge el conflicto y que incluso hay un levantamiento armado de Saturnino Cedillo, un general en una zona militar, no trascendió porque ya tenía el control, lo que significa que muchos de los conflictos al interior del ejército se dan sobre todo en el campo de los mandos militares. Muy bien. Y en este sentido, qué interesante también la decisión con el otro aspecto tan polémico de la Guardia Nacional, pero integrarla con nuevos reclutas. Así es. O sea, este planteamiento, totalmente. O sea, está hablando de 50,000, después dijo que 80,000 nuevos jóvenes que entrarían a la Guardia Nacional. Y con un mando diferente, pues te está hablando de unas características también diferentes individuales, ¿verdad? De quienes integrarán la Guardia Nacional. El otro que tú mencionas, que es el clero. La cúpula religiosa. Ajá. Yo diría que, bueno, ahí sí está muy complicado, ¿verdad? Es una corporación muy cerrada, pero afortunadamente el Papa se llama Francisco y no se llama, como estaba, ¿cuál era el otro? Ratzinger y el anterior, sobre todo. Y Juan Pablo II. Afortunadamente es Francisco y no Juan Pablo II. Eso sí es muy importante. Si hubiera sido Juan Pablo II, quién sabe. Así es. Además, dentro de la iglesia también hay corrientes muy importantes. Hay una corriente progresista dentro del clero que se ha distinguido desde hace varias décadas por su compromiso por los pobres y que han formado alianzas. De hecho, han sido ellos los principales defensores de derechos humanos en muchas comunidades, lugares donde fueron antecesores a las creaciones oficiales de derechos humanos. Ellos crearon las primeras comisiones ciudadanas, laicas, ¿verdad? En defensa de los derechos humanos. Entonces creo que ahí, digamos, no habría tanto problema, ¿no? Hay un nuncio apostólico a favor de la democracia y de la toma de decisiones horizontales. Sí, que ya no es el que estaba antes, ¿no? Y el arzobispo Rivera, ¿no? También ya está afuera. Ya está afuera. Okay. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un recomposición. proceso,
que digamos, podría neutralizar a ese otro poder fáctico, ¿no? Okay. Por lo menos neutralizar. ¿Y el último cuál era? El tercero que decía yo, las dirigencias de los sindicatos. Ah, los sindicatos. Mira, el sindicalismo mexicano ya tiene muy poca fuerza en términos generales, ¿no? La tasa de sindicalización es muy baja, la mayor parte de los trabajadores mexicanos no están sindicalizados. Y dentro del sindicalismo, digamos, charro u oficial, hay serios problemas, ya sus dirigencias muy cuestionadas, y si se hace efectivo, porque hay una política laboral que se está impulsando también, que la elección de los líderes sea a través de esta votación libre, universal y secreta. Transparente, totalmente. Ajá, podemos ver cambios importantes en las dirigencias de los sindicatos. Ahorita, obviamente, el que hace mucho ruido es el caso del sindicato de maestros. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, que ya transó con el Baester y que... Yo creo que no hay nada de eso, ¿eh? El Baester está jugando la situación porque tiene pretensiones de regresar, ¿verdad? Habrá que ver si los maestros se lo permiten. Habrá que ver si se lo permiten, porque el dominio, el sometimiento que se tenía por parte del sindicato de maestros sobre la base magisterial, era porque controlaban las plazas, las direcciones, ¿verdad? Era porque utilizaban mecanismos de represión que se podían hacer efectivos porque la votación era a mano alzada y todo el mundo sabía por quién votabas. Y si no votabas por el que el líder dijo, pues, tenías consecuencias. Si el voto es libre, universal y secreto, ya no va a haber eso. En segundo lugar, ya no va a manejar el sindicato ni las plazas, ni la nómina, ni nada. Entonces, todos los factores que hacían que estos liderazgos se impusieran con fuerza, se van a quitar. Dos casos sobre el sindicalismo. Petróleos Mexicanos. Tú sabes que ahí, en el tema de petróleos mexicanos y la energía en general, Andrés Manuel López Obrador está proponiendo incluso desaparecer la reforma energética y revitalizar Petróleos Mexicanos. Pero hay un sindicalismo, una dirigencia sindical que se ha precisamente ejemplificado o se ha identificado como uno de los peores ejemplos de corrupción que existen en el país. Y yo creo que va a haber consecuencias ahí, ¿eh? No pienso que sea como un caso como el de la quina, por ejemplo, ¿no? Que fue así como para dar una muestra y luego ya no pasó nada. Yo creo que ahí va a haber consecuencias, ¿eh? O sea, ¿tú crees que Romero de Champs va a ser llamado a cuentas? Yo creo que sí. Y no tanto porque Andrés Manuel lo llame a cuentas. Los petroleros lo van a llamar a cuentas. De hecho, ya interpusieron una demanda en contra de él. Y en este caso, la Fiscalía Futura va a tener que actuar. Ahora, ese elemento, bueno, en cuanto a los petroleros, en este elemento es muy importante mencionar lo siguiente, ¿no? Si no se pudo ejercer acción penal que mantuviera el Baester en la cárcel, fue porque el sindicato, los maestros, no ratificaron la denuncia de que había desviado recursos del sindicato pues para su enriquecimiento personal. Pero en el caso de los petroleros, hay una corriente de petroleros demócratas, de trabajadores, que están dispuestos a llevar las denuncias hasta las últimas consecuencias y ya interpusieron denuncia formal para que se investigue a Romero de Champs. Por otra parte, yo siento que Andrés Manuel López Obrador, junto con Bartlett, y todos los que van a trabajar en el sector energético, tienen un especial interés en quitar al máximo la corrupción en el sindicato, por supuesto en la propia empresa, claro. Porque Andrés Manuel sí pretende hacer del petróleo mexicano, en general de los energéticos que tiene México, lo que ha dicho, la palanca del desarrollo económico del país. Y para lograrlo necesita erradicar la corrupción ahí, ¿no? Claro. Lo va a lograr, pues en gran parte depende, logre quitarse de encima un sindicato corrupto, en gran parte. Y el segundo caso que yo quisiera escuchar tus comentarios, tu opinión, y que te digo, en la práctica, a partir del día 1 de diciembre, también va a jugar un papel muy importante para que las cosas funcionen en la administración pública federal, que es el sindicato. Sindicato de burócratas, los trabajadores.
Y que tú sabes que hay también una cantidad enorme de demandas, pero que también en un momento determinado te pueden paralizar una administración. Sí, yo creo que ahí... Por las dirigencias. Creo que ahí también va a haber o hay una estrategia para esto, ¿no? Porque si tú recuerdas, una de las cuestiones que ha venido manejando insistentemente el presidente electo es que se van a bajar los salarios de la burocracia dorada, pero van a aumentar los de abajo. Y eso le va a ganar, le va a permitir tener la simpatía de la base del sindicato, y va a ser muy difícil que la dirigencia pueda en un momento dado lanzarse en una política de desestabilización sin el respaldo de las bases. Pero hay una antipatía, la descentralización. Tú sabes, porque ya lo han hecho público, un grupo de trabajadores que dicen: yo no me quiero ir de la Ciudad de México, yo no me quiero ir a Monterrey, yo no me quiero ir a Puebla, yo no me quiero ir a Tijuana. Es un asunto que se tendrá que resolver más adelante, ¿verdad? Si te has dado cuenta, ha sido un tema que ha quedado... Sí, ha quedado en segundo término, tercer término. Sí. Sobre la burocracia, hay que recordar la experiencia que tuvo en la Ciudad de México siendo jefe de gobierno. O sea, claro que tuvo muchas intentonas de los trabajadores de boicotear su gobierno, los trabajadores del metro. Los trabajadores del metro, un caso más representativo de ello, no el único, pero tuvo operadores políticos, me acuerdo del Güero González, no me acuerdo ahorita el nombre de él, que lo puso al frente de las negociaciones del metro y lograron de manera relativamente fácil desactivarlos. ¿Cuál fue el mecanismo? Si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador dice que él no busca llevar a la cárcel a la gente, que él perdone y amor y paz y ese tipo de cosas, lo cierto es que sí tienen conocimiento de los elementos suficientes para actuar en contra de los corruptos. Y a mí me consta porque no solamente fue una política de López Obrador, ahora podrá decir Cuauhtémoc Cárdenas lo que quiera, pero Cuauhtémoc Cárdenas fue el que empezó, ¿verdad?, con estas estrategias de llamar a los líderes sindicales, ponerle a sus negociadores políticos y decirle: o te silencias, ¿verdad?, o nos vamos contra ti. O sea, no es cierto que los metió a la cárcel, los nulificó, los anuló, ¿verdad? Yo pienso que es lo que ya se tiene la experiencia por haber gobernado la Ciudad de México, de cómo se puede actuar en este sentido. Para mí, los peligros no están ahí en esas fuerzas efectivas. Para mí, los peligros están en poderes como Salinas de Gortari, grupos de ultraderecha, mafiosos, que no tanto desestabilicen al país con actores visibles, sino con sabotajes y con riesgos de atentar incluso contra miembros del gabinete. O sea, los expresidentes también como factores, como poderes fácticos, como mafiosos, ¿no? Como poderes fácticos. Como mafiosos, no lo estoy diciendo yo, así que se me ocurra a mí decirlo. Estoy recordando en este momento, por ejemplo, las palabras del historiador Lorenzo Meyer, que así de manera directa dice: Salinas de Gortari es capaz de todo, pregúntense dónde y qué le pasó, recuerden qué le sucedió a Colosio, por ejemplo, ¿verdad? Y luego le preguntan, bueno, puede sucederle a López Obrador, es capaz de todo. Y yo creo que sería el único, porque miren, Peña no creo. Peña yo creo que sí, se está es que ya no quiere queso, quiere salir de la ratonera. Pero Peña, discúlpame Armando, pero no depende nada más de la voluntad de lo que quiera López Obrador, y Peña tiene una cola muy larga en cuanto a imputabilidad en crímenes graves, masacres en las que intervino el ejército, la desaparición de los de Ayotzinapa, los desaparecidos en México. O sea, hay muchas cosas que lo hemos visto, Javier, que nos lo decía el mismo doctor Mireles, y otros actores políticos han interesado denuncias contra él. Yo en lo personal siento que Peña Nieto no seguía, Fox tampoco, Calderón menos, no creo que tengan eso, ¿no? Cedillo, él está allá. Fuera hace rato. ¿Sí? Salinas es un negocio. Salinas es el
Picudo. El picudo. Pero a Salinas pueden volverla a los otros, ¿no? Sí, sí, y al propio Peña, pero es Salinas. Y cuando estamos hablando de este tipo de personajes, no puedo dejar también de pedirte tu opinión a otro factor importante que va a ser constantemente citado como grupos que van a presionar fuertemente a esta administración. Los presuntos capos de las drogas. Vamos, el narcotraficante formal, ¿sí? Ya los demás pues ya es otra cosa. Pero el narcotráfico, ¿cómo ves a esta administración? Ya nos lanzó dentro, cuando presenta su plan de pacificación y seguridad pública, ya nos lanzó Andrés Manuel López Obrador una idea. Bueno, voy a tratar de reunirme con ellos para tratar de llegar a acuerdos. Nunca un presidente de la República, al menos en los últimos años, había mencionado esto de que me voy a sentar o voy a tratar de sentarme con ellos para llegar a acuerdos y poco a poco irlos trayendo a la vida común de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo ves tú? Ese es un tremendo factor también de presión para el nuevo gobierno. Y creo que ahí está la respuesta de por qué esta decisión de poner la lucha por la pacificación en manos de esta corporación que sería la Guardia Nacional, ¿no? Que sería como ponerle frente a ese poder que es muy fuerte, pues algo equivalente en términos de capacidad, de fuerza, ¿no? Etcétera, ¿no? Esa es una. Y creo que, bueno, hay que verlo en su conjunto. Esta cuestión de la legislación para regular el consumo de las drogas, me parece que también les va a pegar. La cuestión de el seguimiento financiero de esa fiscalización terrible, ¿no? Que se están usando para ellos, obviamente. Sí, y ya bien, hizo nombramientos en cuanto a la fiscalía, ¿verdad? Gente que se va a meter a fondo, que hay compromiso y que, bueno, va a buscar la manera de cortarle, porque el narcotráfico así es como lo puedes acabar, ¿no? Le quitas sus fuentes de financiamiento y les echas abajo el negocio y pues podrán tener muchas armas y lo que tú quieras, pero con eso no se sostienen. Necesitan el dinero para sostenerse y si se los cortas. Ahora, ellos sí creo yo que vayan a reaccionar de manera violenta, sí, violenta, y por eso se requiere una fuerza para contenerlos. Sí. Y qué bueno las fuerzas. Y qué bueno, oficial. Y qué bueno que López Obrador aceptó revisar su idea en relación con su seguridad personal, porque el narcotráfico no se va a tentar. Y es que además cuando hablamos del narcotráfico, hablamos otra vez, va de nuevo, el grave problema de la corrupción, porque los narcos no es un ente puro donde está un grupo de criminales haciéndole daño al país y amasando fortunas. Los narcotraficantes son también militares. Hay vínculos estrechos entre algunos generales corruptos metidos con el narcotráfico. Son también políticos. No en balde, muchos analistas, entre ellos el Búho, tú recordarás, ¿cómo se llama el Búho? ¿Ya murió? Valle. O Valle, del Valle. Él decía, Eduardo Valle. Él decía, aquí el jefe de jefe, ¿para qué nos andamos dándole vueltas? El jefe de jefe es Salinas de Gortari, y siempre lo estuvo señalando como una de las cabezas del narcotráfico, ¿verdad? Y luego son también, bueno, empresarios. Hay empresarios metidos en el narcotráfico. Son los que no aparecen el Chapo, todos los que tú quieras que se mencionen ahorita, y los nuevos que vayan a salir, si es que salen, pero los verdaderos jefes del narcotráfico son ellos. Entonces, esa es la mafia de la que hay que preocuparse. A mí me pareció interesante y saludable que López Obrador haya dicho, mi gobierno, ¿verdad?, va a buscar sentarse en la mesa con cabezas del narcotráfico, se refiere a estos criminales, ¿verdad?, sí, a los operativos, vamos a decir, para ver cómo desactivamos esto, cómo logramos pacificar a México, porque tienen que entrarle ellos también, ¿no? Tiene que haber un acuerdo en ese sentido. Me parece saludable porque se sale de la simulación.
en que se ha actuado. En realidad, todos los presidentes de la República han tenido comisionado a alguno de sus integrantes de confianza para que esté negociando y dialogando con los narcos. Fue el caso que lo descubrió totalmente, así dejó claro la periodista Anabel Hernández, en el caso del general Mario Arturo Acosta Chaparro. Él se lo dijo a la periodista: yo fui comisionado por el presidente Calderón a través de Camilo Muriño, ¿verdad? Me mandó llamar, luego tuve ya una conversación con él, donde me mandó personalmente a que fuera a su nombre a hablar con las cabezas del narcotráfico, que el Azul, el Chapo Guzmán. Y ahora declara el Chapo Guzmán que a Acosta Chaparro lo mandó matar. Sí, claro, Acosta Chaparro lo asesinan en abril de 2012. Y ya previamente, Anabel Hernández había sacado su libro, Los Señores del Narco, donde una fuente fundamental de información para ella fue el general Arturo Acosta Chaparro, que era un personaje absolutamente oscuro, ¿no? Relacionado con la guerra sucia en México, de los que desaparecieron a disidentes del régimen. De los que hacían el trabajo sucio. Sí. Yo comentaría esto también, y de nueva cuenta, Armando, me gustaría conocer tu opinión, porque es cierto, o sea, la sociedad, México, está sumamente infiltrado por el tema de las drogas, del narcotráfico, a grado tal de que pues, los ingresos que mueven, las cantidades de dinero que mueven estos grupos delincuenciales son de varios cientos de miles de millones de dólares. Y sabemos que hay regiones de esta República Mexicana en donde esos cientos de miles de millones de dólares forman parte del sustento de economías locales o regionales inclusive, y a lo mejor hasta en algunos casos hasta estatales, por el nivel en donde se están aplicando para lavar dinero estos capitales. Y si se aplica a rajatabla, y así lo quiero vincular hacia lo que puede suceder en la próxima administración, ahora que se está haciendo este análisis del régimen, del gobierno que termina, el sexenio que termina y el régimen que entra. Yo no sé hasta qué punto de vista, porque yo no tengo todavía ninguna información, a lo mejor tú lo puedes encontrar por ahí o tienes ya la información, de si existe un plan, un proyecto específico de qué hacer con estos recursos. Tú sabes, ninguna administración de las últimas 5 que hemos tenido en el país se ha dedicado a pegarles precisamente en el tema de sus recursos, ¿sí? Otro día nos enterábamos que creo que en todo el año la Procuraduría General de la República estaba presumiendo que había decomisado 265,000 pesos había recuperado de las detenciones y de las incautaciones que ha hecho. O sea, entonces, ese tema que pone en un grave riesgo a Nieto, que va a ser el fiscal, que va a estar Santiago revisando Nieto Castillo, del área de inteligencia de la Fiscalía. También se me hace que va a ser una de las cosas fundamentales que van a estar constantemente presionando a esta administración. Retiramos estos recursos, ¿qué le va a pasar a la economía de esos estados, de esas regiones del país, de esas localidades del país, en donde no hay inversión pública, sino que todo se mueve gracias a los recursos que manejan los narcotraficantes? No sé hasta qué punto o en qué proporción estos recursos sustenten, ¿no?, la actividad económica de algunas regiones del país. Pero me parece que si llegaran a faltar porque se acaba, habría como más beneficios que perjuicios, ¿no? Okay. Finalmente... No estoy haciendo la apología del narcotráfico. Sí, a lo que me refiero es en realidad la presencia de esos capitales inhibe la llegada de otros. O sea, nadie se mete con ellos. ¿Para qué? ¿No? No hay turismo, ¿por qué? Porque ahí está metido el narcotráfico. No hay más inversión porque me pueden... No hay más inversión, exactamente. Terminas con eso y bueno, puede llegar otra cosa que sustituya, ¿no? Y yo creo que eso ojalá pase, ¿no? Pronto. Y que veamos un cambio en esas cosas, ¿no? Okay. Y que empiecen a desaparecer esas especies de territorios... De cotos de poder. De cotos de poder, ¿no? De regiones en las que la gente común y corriente dice, no, pues yo ahí ni me meto, ya sé cómo está la cosa, ¿para qué?
Y ahí está. Muy bien, muy bien. Me permiten, miren, llevamos 1 hora con 19 minutos. Queremos agradecerle mucho, amigos y amigas de Los Cuatro Vientos, y disculpen que hasta este momento volteemos a verlos, aunque hemos estado al pendiente de ustedes, sí, hemos estado al pendiente de ustedes. Agradecerles mucho y pedirles lo que siempre les pedimos. Si les está gustando el programa, pues que lo compartan, que le den like y que recomienden pues este tipo de programas, este 4B TV. Fíjense que, bueno, agradecemos mucho a Aurora Insunza, a Slepzak, que están con nosotros, a Taxis Núñez, muchas gracias, Taxis, también por estar aquí, Tete Manríquez, maestra, otra vez muchas gracias, Oscar Villarino, saludos Oscar, qué gusto estar contigo, muy amable por estar en el programa. A Martelena Verdugo, Marta, ¿qué tal? Hola, qué gusto Martita. También saludarte. ¿Ya estás en México o estás todavía en Europa? Porque veíamos unas fotografías que estabas por allá, presumiendo Francia, París. Dice Slepzak también, que está con nosotros, dice, el neoliberalismo que se conoce en México es el neoliberalismo de los Chicago Boys contra el de la escuela de Génova, donde todo es mercado. Expansión. Por favor, léelo porque si está un poquito me queda más cerca a ti, por favor. Bueno, dices el neoliberalismo de la escuela de Génova, donde todo es mercado, expansión, acumulación de la riqueza. El nuevo modelo neoliberal cambia y, por ejemplo, en la nueva escuela Harvard, Génova tiene otro sentido de cómo, en cierta forma, hacer que la riqueza llegue a las clases medias, como se da en Estados Unidos y Europa. Ese neoliberalismo en México desaparecerá. La misma OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, recomienda una mayor distribución de la riqueza, eso es cierto. En cuanto a los medios, estos tendrán un factor moderado. Algunos ya están alineados con el nuevo gobierno y el chayote ya no será el mismo, por tanto, no desaparece, pero sí se disminuye. Pues muchas gracias, te agradecemos mucho, mi queridísimo Slepzak, por estar también este comentario tan interesante que nos estás haciendo. David Álvarez, también muchas gracias por estar en el programa, te lo agradecemos muchísimo. Está con nosotros Ubaldo Corona, Iván Gutiérrez, ensenaditaaldia.com, amigos de Ensenadita, bienvenidos al programa también. Está Cristian Hernández Paz, gracias Cristian. Clau Flores, muchas gracias Clau, te mandamos un afectuoso saludo de nueva cuenta. Marco Antonio Calvo, también muchas gracias. Y Clara Valencia, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar en el programa. Les pedimos de nueva cuenta que si pueden nos compartan y nos den like. De alguna forma, sintetizar, y yo sería el último tema que me gustaría mucho que platicaras al respecto, estimado Armando. Ya platicamos de las cosas delicadas, difíciles, que podemos esperar de la nueva administración y en este fin de sexenio. Pero, ¿qué cosas buenas ves tú? ¿Qué cosas que nos van a crear satisfacción y felicidad esperas tú de este nuevo gobierno? Que justifiquen estos números que arrojaron las encuestas y que son también sorprendentes, ¿no? Hacía mucho tiempo que no nos sucedía en el país de que un 70%, estas cifras que dan del 56 al 70, tienen como diferencia la metodología, pero también cómo se realizó. Por ejemplo, en el caso del 56%, iba involucrada una pregunta: si usted pudiera votar de nuevo, corregir su voto, ¿lo corregiría o cómo votaría? Y Andrés Manuel obtuvo el 53% de la votación y ahora obtendría el 56%, se aumentó 3 puntos. El otro, el 70%, tiene que ver con el grado de aceptación en general conseguido ahorita por Andrés Manuel y llega con un 70% de aceptación general, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con Andrés Manuel y que llegue a gobernar? Sí, pero de ahí en adelante son también muy altos los porcentajes de respuestas en cuanto con el sí, ¿tiene usted confianza en que va a mejorar su situación económica? ¿Cree usted que va a mejorar la seguridad pública? ¿Cree usted que se va a combatir realmente la corrupción? Y ahí van los porcentajes desde más del 50, 60, 68%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los actores que hacen que la gente mantenga viva esta esperanza? Bueno, yo creo que en primer lugar, la naturaleza misma de la propuesta que manejó Andrés Manuel y Morena durante
la campaña, ¿no? Es decir, el cambio verdadero, no un cambio de mentiritas, no un cambio cosmético, sino un verdadero cambio, que implica, por una parte, el rescate del Estado, en el sentido de que deje de ser rehén de los poderes fácticos, ¿no? Y aquí creo que lo del aeropuerto claramente señala que hay una postura de asumir el poder para que el Estado mexicano sea una entidad autónoma que solamente obedezca o le deba rendir cuentas al pueblo. Claro. Entonces, creo que esto es una gran diferencia, ¿no? Que a mí me llena de entusiasmo y de esperanza de que las cosas puedan realmente cambiar. La eliminación de las pensiones. Okay. Segundo, creo que el hecho de esta, voy a llamarle así, ¿no?, cruzada por lograr dignificar la función pública, me parece que también es algo que entusiasma, ¿no? Que tengamos funcionarios no corruptos, que tengan un comportamiento, un desempeño ético, me parece que también es muy importante. Tercero, el concebir el desarrollo del país, el desarrollo económico, vinculado al bienestar social. Me parece que también es otra cuestión fundamental. Y el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, fortalecer la planta productiva propia para ser capaces de lograr nuestros propios, producir nuestros propios bienes, ¿no? Incluida la gasolina. Exactamente. Es decir, lograr fortalecer la capacidad del Estado mexicano de poder tomar decisiones sin tener que andar pidiendo permiso, consultando o buscando no molestar a los poderes externos, ¿no? Específicamente el capital financiero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se busca eliminar la dependencia alimentaria, la dependencia energética y hasta cierto punto, ¿verdad?, la dependencia financiera. Entonces, a mí eso también me parece que es algo positivo. Las cosas buenas que se esperan. Así es. Y la cuestión de la seguridad, ¿verdad? El planteamiento de recuperar la tranquilidad, de recuperar la seguridad, para que los mexicanos vivamos sin sobresaltos, sin balaceras, ¿verdad?, sin secuestros y sin tanta delincuencia, me parece que también es un factor de esperanza bastante importante. ¿Hasta dónde esto se vaya a lograr? Esa es una cuestión que, insisto, habrá que ver ya en los con hechos. todos los demás factores que están ahí. Hay que ver en los hechos cómo se desempeña el gobierno, y yo creo que es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de que este cambio verdadero no es tarea del nuevo gobierno solamente. Es tarea del nuevo gobierno y tarea de todos los mexicanos. Definitivamente. Sí. Hay que involucrarse. Por lo pronto, a prepararnos para votar con conocimiento y conciencia la próxima encuesta, Armando. Las próximas, sí, las consultas, ¿no? Sí, la consulta ciudadana, que ya se da en el marco del artículo 35 reformado, ¿verdad?, para hacerla más accesible, ¿verdad?, a los ciudadanos, y que, bueno, son 3 temas muy importantes los que se van... Y que van a estar sobre la mesa, claro, para el debate y para que la gente reflexione y tome decisiones. La Guardia Nacional. La cuestión de los expresidentes. Sí, se investiga o no a los expresidentes de Salinas de Gortari para acá. Y hay una más. Y bueno, el consejo consultivo que fueron a proponerse a los empresarios para que constituirse en asesores. El monopolio de la comunicación electrónica. Fíjense, estamos hablando precisamente de cómo juegan los papeles fundamentales estos poderes fácticos. Y bueno, pues precisamente ahorita el Banco de México ya está reduciendo el pronóstico de crecimiento para el próximo año, para el 2018, y está anunciando que la inflación también va a repuntar en el próximo año. Fíjate que no todo tiene que ver con el gobierno, ¿eh? No, pero se juega con esas... Se manipula, se maneja, porque hay que tomar en cuenta muchas otras cuestiones. Claro. En una economía globalizada, el factor externo pesa y pesa mucho. Muy bien.
Y bueno, ser más analíticos, Armando, Javier, Ajá, me claro. refiero a todos los ciudadanos, porque nos van a estar bombardeando de información falsa, de verdades a medias, de encabezados tendenciosos en los periódicos, de un uso muy puerco, muy sucio que se vaya a hacer también de las redes sociales. Entonces, vamos a tener que hacernos expertos en bucear en toda esa información contaminada para tratar de encontrar la verdad siempre, ¿no? Entonces, vamos a tener que aprender a ser muy analíticos y participativos. Sí. Muy bien. Bueno, nada más que dar la última, como una nota interesante, importante que se da al mediodía de hoy aquí en México, amigos y amigas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, fíjate, que ya unos cuantos días de que vaya a terminar este sexenio de Enrique Peña Nieto, Sí. está dando a conocer una recomendación, la recomendación 15-BG 2018, que tiene que ver con el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Está denunciando en esta recomendación que está haciendo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que en el basurero de Cocula se incineraron al menos 19 cuerpos y es necesario determinar si estos corresponden a alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque Raúl González Pérez, que es el comisionado de los derechos humanos en México, dice que estas incineraciones de cuerpos en este basurero se dieron aproximadamente por las mismas fechas en que sucedieron los acontecimientos de Iguala, ¿sí? Y están dando a conocer que hasta este momento están presentando esta recomendación precisamente para que Andrés Manuel López Obrador y el próximo gobierno, hablando precisamente de lo que puede suceder a partir del día 1 de diciembre, pues tenga más elementos para que puedan limpiar el caso de los 43 muchachos de Ayotzinapa, que ustedes saben, ha sido de los temas emblemáticos del enorme fracaso y de la constante de violación a derechos humanos que se cometieron a lo largo de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Muy interesante, creo yo que esto pues mañana lo vamos a ampliar, pero ahí está ya la información, amigos y amigas, como ya una primicia finalmente de acá de Cuatro Vientos, aunque el periódico El Universal es que está dando a conocer esta información, pero aquí en el estado lo estamos dando ya a conocer en este momento, cuando son precisamente las 2 de la tarde. Con 40 minutos. ¿Sí? ¿2? Sí, es que empezamos tarde. Vámonos, vámonos a desayunar, comer. Le dimos café cargado, Armando. Muy bien. Bueno, amigos, amigas, muchísimas gracias. Armando, un comentario final que quieras hacer, por favor. Bueno, simplemente decir que, en mi opinión, sí estamos frente a un cambio de régimen, no solamente un cambio de gobierno. Y como todo cambio de régimen, bueno, implica todos estos retos de los que hemos hablado a lo largo del programa y que requieren de una participación decidida de la ciudadanía para que se materialice ese cambio verdadero. Depende de nosotros. Muy bien, amigos, pues nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con un poco de música para que pues nos despidamos adecuadamente con ustedes. Cuatro Vientos, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Vale, Armando, mañana a partir de después de las 10, aquí en el programa Los Beneficios y Comentarios Cuatro Vientos TV. Que descanse, buen provecho, hasta mañana. Vamos a hacer una